a tomar la palabra para darle un poquito paso a Mauricio Malisca, porque no quiero dejar de aprovechar que está con nosotros para algunos comentarios que tenemos que hacer para su texto. En caso de que después él tuviera que partir, no queremos dejar de poder tener la oportunidad de comentar un poquito su texto. Je vais profiter que Mauricio est là parce qu'on a des commentaires pour son texte et je voudrais qu'il puisse attendre jusqu'à la fin, mais peut-être qu'il ne peut pas. Donc, on va passer à un petit commentaire du texte de Mauricio. Yo tengo una pregunta para Mauricio, porque cuando él estaba hablando de este texto magnífico que ha traído, él hablaba de este tercer tiempo de la pulsión invocante, que es hacerse escuchar, el tercer tiempo. Entonces él comentaba en este transexual, haciendo la diferencia con el castrado, esta voz angelical del castrado, en donde hay algo del goce ilimitado, y esta voz del transexual que quiere cambiarla porque no es la voz con la que se quiere identificar, y que allí él dice que tiene que haber un paso del goce narcisista a desprender algo de ese goce en ese tercer tiempo, que sería hacerse escuchar por ese gran otro, y él dirá en lo que es y no en lo que no tiene. Esto me hizo a mí recordar una paciente que tengo, que ella es una mujer que quiere ser hombre, y entonces está en una clínica en España haciéndose la operación para convertirse en un hombre. Entonces ya se ha hecho la mastectomía, ya no quiere ponerse un pene porque dice que tiene miedo de perder el sentir de su clítoris, y no quiere perder su goce en su órgano, pero sí quiere que se le cambie la voz. Entonces ha empezado a fumar, y fuma para que la voz se le ponga ronca, porque ella me dice que esa es la manera que siente que puede convertirse en una voz más ronca. Entonces, en ese sentido me parecía muy interesante lo del tercer tiempo del que habla Mauricio, de hacerse escuchar por el gran otro, porque resulta que la madre de esta paciente es una mujer que realmente parece un travesti, y es una mujer con una voz muy ronca. Entonces, a mí me pareció como algo muy interesante en ese sentido, como de poder visualizar en el tratamiento analítico cómo escuchamos este pasaje a hacerse escuchar. Es como la madre está en contra de que ella se haga toda esta operación, y yo en el tratamiento analítico con lo de la voz, porque la madre es una gran fumadora y ella fuma y tiene esta voz muy ronca. Entonces mi pregunta para Mauricio es: la pérdida de goce de la que hablamos, de ese goce narcisista, es atravesando ese fantasma o visualizando esa problemática, tendría que ver con poder articular algo del deseo de la madre en esa voz, que de alguna manera está imitando la voz de la madre, porque en este caso, curiosamente, la madre es la que tiene la voz grave. Incluso la madre canta con una voz grave, una voz que es una voz baja, y el padre tiene la voz aguda. Entonces es algo como muy interesante lo que yo veo en este paciente. Je vais traduire en français pour les collègues français. Je veux dire que on va profiter que Mauricio est là pour pouvoir faire un petit commentaire sur son texte que j'ai trouvé vraiment magnifique. Et dans la partie finale du texte, où Mauricio dit que l'analysante transsexuelle doit faire un passage de la jouissance narcissique à quelque chose de perte de jouissance.
Il a dit que c'est dans le troisième temps de la pulsion invocante où il va se faire entendre pour les grands hôtes. Alors, j'ai fait une association avec un patient que j'ai, une analysante qui était une femme, qui maintenant est en train de devenir homme dans une clinique en Espagne. Elle a fait déjà la mastectomie radicale. Elle ne veut pas se mettre en pénis parce qu'elle a dit qu'elle préfère soutenir sa jouissance dans le clitoris et la vagine. Mais celle qui l'empêche beaucoup, c'est la voix. Parce qu'elle a une voix très douce. C'est la voix du père, elle a dit. Parce que c'est le père qui a la voix des femmes. Et dans ce cas, c'est la mère qui a la voix de l'homme. La mère est presque un travesti. Elle n'est pas un travesti, mais elle ressemble à un travesti, selon mon analysante. Et la voix de la mère est très dure. Donc, la voix que ma patiente veut, c'est la voix de la mère, mais c'est la voix de l'homme. Donc, elle a commencé à fumer parce qu'elle pense qu'avec la cigarette, elle va avoir une voix dure. Donc, la question que je le pose à Mauricio, c'est la suivante. Est-ce que dans cette question d'avoir la voix de la mère, que c'est la voix de l'homme, selon mon analysante, il est là le troisième temps de la pulsion invocante, il est là la probabilité de quelques pertes de la jouissance pour pouvoir se faire entendre. Qu'est-ce que tu peux ajouter de cela, cher Mauricio? Merci beaucoup, Christina, pour ce commentaire. Et merci aussi pour ouvrir ce temps avant les finales et qu'on peut discuter, on peut discuter maintenant. Je m'excuse parce qu'en fait, je dois partir pour je te connais, c'est pour ça que je me suis dit non, je vais lui demander maintenant parce que sinon après, on ne va pas avoir le temps pour pouvoir profiter de tout cela qu'on apprend de toi, Mauricio. Oui, et je dois m'excuser aussi pour les collègues français parce que je ne traduis pas les textes en français, donc je ne sais pas si ils vont suivre les textes. Bon, je suis d'accord avec tout ça que tu as dit, Christina. De mon côté, je vais dire simplement que je pense que les changements de la voix, ce n'est pas une manière comment dire, d'oublier la voix antérieure, d'effacer la voix antérieure ou de forcluire ou de quelque chose pareil. Donc, il faut accepter la voix intérieure parce que cette voix, elle fait partie de sa constitution comme sujet. Ouais. Donc, elle fait partie de sa constitution comme sujet, de son histoire. Donc, on ne peut pas effacer, on ne peut pas oublier, on ne peut pas rapidement changer. Donc, il faut accepter pour pouvoir changer. Donc, il faut accepter, c'est-à-dire un mouvement que j'ai fait une liaison avec les Beyaron freudianes, donc l'affirmation freudienne. Je ne sais pas bien si en français c'est traduit comme ça, mais de toute façon, dans les cas que tu me fais les commentaires, c'est le cas que tu es en train de suivre, je pense
que peut-être il y a un moitié-moitié, le sujet il est entre le père et la mère, donc il va choisir la voix du père parce que c'est une voix plus aiguë. Et la voix de la mère, c'est une voix basse, une voix grave. Oui. Donc c'est ça la difficulté. Je pense qu'il est à moitié du chemin entre un et l'autre. Donc, je pense peut-être que la direction de l'analyse, c'est justement prendre comment dire, une identification ou avec le père ou avec la mère. Oui. Parce que sinon, il va rester dans un conflit entre les deux, le père et la mère. Donc c'est ça que je peux ajouter et merci pour le Et puis tu as dit cela qui est, il est le troisième temps, c'est de se faire entendre. Tu peux nous dire, bref, le premier temps et le deuxième temps de la pulsion invocante? Écouter, le deuxième d'être écouté et le troisième entend se faire entendre. Donc le premier c'est écouter, le deuxième être écouté et le troisième se faire entendre. Oui, se faire entendre ou se faire écouter. Parce que le troisième temps, il va vers l'autre. Donc, oui. Il a une direction vers l'autre. Ok, voy a traducir. De l'autre. Et donc, c'est important accepter la voix pour être entendre. Oui, ok. Voy a traducir lo que ha dicho Mauricio. Dice que me agradece haber abierto tiempo porque efectivamente él va a tener que dejarnos antes de que termine el evento y que agradece el comentario, que él está de acuerdo en relación a lo que he comentado sobre mi paciente. Él dice que él piensa que hay un cambio entre la cuestión de la voz interior, no se puede olvidar. Hay algo del orden de que se tiene que aceptar la voz que llamaría él interior como parte constitutiva del sujeto, porque es su historia, no se puede borrar. Es algo que está allí y que no se puede cambiar, sino que tiene que ser aceptado. Por eso él introducía este término alemán de la Bejahung, que es la afirmación freudiana. En este caso que yo traigo hay algo del orden de tener que elegir entre la voz del padre y la voz de la madre. La voz del padre es la voz grave, la voz de la madre es la voz aguda. Y entonces el paciente va a tener que estar, porque está a medio camino y va a haber una dificultad para elegir entre uno y otro, y esa es la dirección de la cura. Tomar la identificación, ya sea del lado del padre o ya sea del lado de la madre, y allí es en donde entonces se va a poder superar el conflicto y no permanecer en el conflicto. Y después yo le comenté que como él había dicho que este es el tercer tiempo de la pulsión invocante, el de hacerse escuchar, le pregunté que si podía decirnos cuál es el primer tiempo y cuál es el segundo tiempo de la pulsión invocante. Y me ha dicho que el primer tiempo es escuchar y el segundo tiempo es ser escuchado. Entonces ya el tercer tiempo es hacerse escuchar, en donde ya está introducido el otro. Merci beaucoup, cher Mauricio. On va donc continuer la table. Je donne la parole a Sebastián. Muchas gracias, Cristina, y gracias, Mauricio, por este tiempo que nos otorgas para poder dialogar un poco más sobre lo que planteas en el texto. A continuación voy a dar paso a Rosario Herrera, ella es psicoanalista en México. Adelante, Rosario. Hola, ¿qué tal? Mi texto se llama Por una clínica poética ante el incesto. Agradezco la invitación, la gentil invitación a Cristina Carter
y sobre todo la hospitalidad de todos ustedes. Para que la locura contingente al fin y al cabo aparezca, será preciso que el propio éxito le demuestre la inanidad de sus puntos de apoyo. En ese instante su origen le escabulle. Algo de la paternidad con lo que tropieza le sustrae lo que se oponía a su captura por el goce. La carencia metafórica se expone a su mismo cuerpo. Lust ich, sujeto bruto del placer, a ese ser patrono de la nada, que exige la implacable bondad de lo simbólico. Se volverá una implacable carroña, ajena, que arrastrar tras de sí, que se resiste al olvido, un cadáver que suicidar. La primera operación, Bejahung Autosum, solo es lógicamente primera, no históricamente. Queda por repetir, y la divisoria entre lo simbólico y lo real se decide a cada momento, seguida inmediatamente de una segunda operación, que ya no interviene sino en lo simbólico, la denegación, gracias a la que se afirma la existencia. Gerard Pommier, lógica de la psicosis. 1. En compañía de Pommier, permítanme comenzar diciendo que el psicoanálisis solo puede estar ante la psicosis y, sin embargo, del lado de Freud y Lacan, el analista no debe retroceder ante la psicosis. Un imperativo ético desde que es posible esbozar la estructura lógica, metafórica y poética del síntoma, que solo hace posible la metáfora paterna y su correlato de sustituciones, el deseo de la madre por el nombre del padre, la naturaleza por la cultura, el goce puro por el goce lenguajero, que permite la constitución del sujeto del inconsciente, impidiendo el derrumbe subjetivo gracias a la relación lógica y poética con el mundo, opuesta radicalmente al discurso del poder. El antecedente de esta hipótesis es una propuesta. El inconsciente está estructurado como una poética. Propuesta que hice en mi libro Poética del Psicoanálisis, editado por Siglo XXI en 2008. Pues las formaciones del inconsciente, Verbildungen, muestran la importancia que tienen para Freud y Lacan el lenguaje, asociado a los giros lingüísticos, a los puentes verbales, la metáfora y la metondimia, la poética y la poesía. Una reflexión de Foucault en su Historia de la locura en la época clásica, en la que descubre al loco como testigo mudo de diversas prácticas de exclusión del sujeto del lenguaje, debido a una actitud fóbica hacia el loco, desde los discursos del sacerdote, educador o el verdugo, que identifica al demente con el demoníaco, y bajo los nuevos signos de la ciencia moderna cartesiana, con el sueño y la cerrazón, desde la filosofía, la medicina, la moral, la religión o la política, donde no hay ningún intento de escuchar el discurso de la locura, pues por el cogito cartesiano, según Foucault, se colige el que no piensa no existe. Había que esperar a Freud, dice Foucault, para que la locura fuera considerada al nivel de su lenguaje, para ser reconstruida desde una experiencia subjetiva acallada a lo largo de los siglos, para sostener un diálogo con la sinrazón. Historia de la locura en la época clásica. Permítame corregir a Foucault. Freud es el primero que le pregunta a la locura para escuchar su discurso. 2. Sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente en 1911, Freud descifra una lengua extranjera a partir de utilizar el poder polisémico y poético de las palabras. Mientras Freud aborda el sueño a partir de los antecedentes que le precedieron, tratándose de Schreber, que emprende un camino insólito, toma el libro de un paranoico y ofrece un desciframiento
Freud en su seminario de la psicosis. Lacan observa que la lectura de Freud no le debe nada a la intuición, más bien a la genialidad de la lingüística que ve aparecer varias veces en un texto el mismo signo. Freud trabaja en ese texto para restablecer el uso de todos los signos de esa lengua, por lo que la interpretación se revela como simbólica, irreductible a lo imaginario. El análisis de Freud muestra la traducción de una lengua extranjera tan extraña para Freud como para Schiller, porque lo señala Lacan. El sujeto psicótico ignora la lengua que habla. Jean Hippolyte, al comentar el texto freudiano, La negación, Die Verneinung, en Escritos 2, habla de un inconsciente para el que todo está reprimido después de hablar, pero que conlleva una admisión en lo simbólico, una bella con un primordial, una afirmación. No así la Verwerfung, expulsión o forclusión, que Freud distingue de la Verneinung, negación, que se produce en una etapa posterior, en la que el sujeto rehúsa el acceso al mundo simbólico, a la castración de la que nada quiere saber. Mientras lo que está reprimido retorna articulado en los síntomas, lo que es sometido a la Verwerfung es expulsado del orden simbólico y reaparece en lo real. Lacan, la psicosis. De modo que la Verwerfung y la alucinación se encuentran íntimamente relacionados. En la psicosis, la alucinación devela al sujeto identificado con su yo, con el que habla. Lo dice Lacan. Debemos atribuir a cierto modo de manejar la relación analítica que consiste en autentificar lo imaginario, el desencadenamiento bastante rápido de un delirio o más persistente, a veces definitivo. La psicosis. Tras un delirio hipocondríaco, el magistrado Schreber es dado de alta por el doctor Flechig. Por 8 años solo le perturba la falta de hijos, pero cuando es nombrado a los 51 años presidente de la corte de Leipzig, dice entrar en crisis por exceso de trabajo y vuelve a internarse con Flechig. Su libro, en el que anuncia las revelaciones divinas de que fue objeto, ve la luz cuando sale del hospital, 1903. Freud lee el libro y lo comenta con Tarantz, 1909. A finales de 1910 escribe memorias sobre la autobiografía de un caso de paranoia delirante. El libro lo dedica Schreber a Dios y a la inmortalidad, y tiene como eje la función primera de los nervios, rayos que desbordan la individualidad y constituyen una red explicativa, un tejido, un texto que forma el delirio. Ahí destaca la relación entre los nervios de Schreber y los divinos, que sostiene la Nervenaufgabe, adjunción de nervios, una fuerza que primero hace depender a Schreber del Dr. Flechig y después de Dios. La estructura de la Nervenaufgabe. Los rayos divinos son el fundamento de las almas que progresan. La inmortalidad no se da en la primera persona, en la pura persona. Los nervios registran impresiones que se incorporan a los rayos divinos para fortalecer la acción divina que es puesta de nuevo en obra. Evoca el despliegue y repliegue del sistema de Plotino, por dar un ejemplo clásico de la teología. Los significantes anudan el delirio, los rayos divinos hablan, el alma de los nervios se confunde con cierta lengua fundamental. Está emparentada con un alemán lleno de sabor y con un uso extremado de eufemismos que llega a utilizar el poder ambivalente de las palabras. Es harto picante reconocer ahí el llamativo parentesco con el famoso artículo de Freud sobre el sentido doble de las palabras primitivas. Pueden vislumbrar en esta teoría de los nervios divinos que hablan y que pueden ser integrados por el sujeto estando radicalmente separados, algo que no está demasiado lejos de lo que les enseño sobre el modo en que hay que describir el funcionamiento
de los inconscientes, la psicosis, Lacan. Desde el punto de vista del orden simbólico y la dimensión lógica y poética del psicoanálisis, lo que caracteriza el habla delirante es la existencia sincrónica, metafórica del significante, en la que algunos elementos que se aíslan adquieren un valor y una inercia particular. Se cargan tanto de significación que llegan a ser la significación a secas. En esta estructura sincrónica metafórica, en torno a una única representación se condensan varias cadenas asociativas y se interpretan en una de ellas. Interceptan en una de ellas. El libro de Schreber está plagado de estas palabras pesadas como Silemor, asesinato del alma. De modo similar, observa Lacan los sistemas filosóficos que acuñan significantes cargados de significación. Pero el discurso filosófico pone... Te estaba escuchando muy bien, pero de pronto se ha colgado. ¿Qué se colgó? Ahora se te escucha bien. Si quieres, retoma desde ahí. En esa estructura sincrónica metafórica, en torno a una única representación se condensan varias cadenas asociativas y se interceptan en una de ellas. El libro de Schreber está plagado de estas palabras pesadas, como Silemor, asesinato del alma. De modo similar, observa Lacan los sistemas filosóficos que acuñan significantes cargados de significación. Pero el discurso filosófico pone a circular esos significantes y hace lazo social y cultural con ellos, al menos entre la comunidad filosófica e intelectual, mientras que el habla delirante hace de estos significantes, que no significan nada, un lenguaje privado. Lo que le sucede a Schreber es la emergencia en la realidad de una significación que es una nada, en la medida en que jamás entró en el sistema de la simbolización. Schreber nunca integró la función femenina en su significación simbólica, por eso retorna en lo real del delirio, en la procreación que lleva a cabo con Dios, reordenando su mundo. El significante sufre reordenamientos, la lengua fundamental es signo de que también en el mundo imaginario de Schreber es necesario el significante. La relación imaginaria exige una función y una distancia. El complejo de Edipo se finca sobre una relación imaginaria, incestuosa y conflictiva que conduce a la catástrofe. 3. En compañía de Heidegger, quien advierte que el habla y el lenguaje es la casa del ser, Heidegger, de Camino al Habla, es posible afirmar que el lenguaje es habitado por el sujeto sin saberlo, y que mientras el neurótico habita el lenguaje, el psicótico es habitado por el lenguaje. Por ello, para Schreber, los significantes, el Seligkeit, bienaventuranza, es una metáfora que carga con el peso del retorno de lo expulsado. Selig, muerto, gozoso, porque solo la prohibición de un padre hace venir al mundo a un hijo. Lógica de la psicosis, Gerard Ponney. Valga una viñeta clínica para mostrar el instante poético del acarecimiento de la verdad del deseo incestuoso de un analizante. Un hombre de 35 años, casado y con varios hijos, que viene a solicitar ayuda tras haber sepultado a su padre, a partir de lo que padece visiones que le aterran. Ve a sus amigos y a sí mismo descarnándose. Todo su cuerpo podría estarse pudriendo. Padece angustia, vértigo, gastritis, colitis, y a veces escucha voces, no solo que lo ofenden, sino que le dicen, eres el elegido. Además de que tiene 5 años que no puede ver el sol. Solo mira, dice, un cielo color panza de burro del que cuelgan hilachos prietos. No pasan muchas sesiones en que verbaliza que a los 13 años, una madrugada, su hermana mayor de 15 años lo obliga a penetrarla y que a pesar de que no la embaraza, él sufre angustia toda vez que tiene que estar con una mujer. Pronto comunica que conquista a una mujer llamada Hilda, cuyo marido es policía y puede matarlo. Después seduce a otra Hilda, en ausencia de su marido, que se ha ido a los Estados Unidos a trabajar.
La sesión de la que quiero mostrar, uno de los momentos privilegiados de este análisis, es cuando relata que anda tras una tercera Hilda, una mujer casada, libre porque fue abandonada por el marido. Pero el único obstáculo que encuentra en ella es que parece que ella no quiere con él. Y cuenta que una mañana, manejando su vehículo, ve a esta tercera Hilda en la calle. Y le suena el claxon. Todo lo que quiere es subirla al auto y llevársela a un hotel. Pero cuando ella lo ve, huye por una calle en sentido contrario y la pierde. Él rodea varias veces las calles para salirle al encuentro, pero ella logra volverse a esconder. El momento privilegiado de este análisis es cuando él dice, el analizante: cuando me doy cuenta que la he perdido, tengo que estacionarme porque casi me desmayo, casi me infarto, casi me muero. Instante en que me escucho decirle, casi Hilda, y se me impone agregar, aquí le dejamos. Pongo fin a la sesión y al despedirse me dice, qué bien estuvo todo lo que se dijo. Para captar mejor esta intervención analítica es necesario compartirles que la madre se llama Casilda y que está ciega por diabetes desde hace 5 años. Considero que este es un acto analítico tras el que vuelve a ver el sol y emprende varias actividades que tenía abandonadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Vamos a continuar ahora con María Padilla. Ella es miembro del equipo de trabajo de LATE y psicoanalista en México. Bienvenida, María. Hola, buenas tardes a todos. Buenas noches allá en Europa. Yo en mi texto no quise entrar per se con la comunidad LGBTI, pero abarca todo en cuestión de las identidades. El amor, el texto lo titulé El amor en los tiempos de sexo casual. El sexo casual es más fácil que respirar. Por ahí he escuchado historias de lo vi, me vio, nos fuimos y lo hicimos. Esto no es algo nuevo, esto es algo que se ha hecho visible. Es un fenómeno que ya puede ser estudiado porque ya es visible. Es curioso cómo algo aparentemente tan fácil puede ser tan complejo. La actualidad se ve tan rápida, tan vertiginosa, que puede convertirse en algo tan duro cuando no se va con la corriente. Sexualidad, sexo, identidad, deseo, libertad, crueldad, subversión, entre otras, están mezcladas y eso es lo que precisamente no lo vuelve tan sencillo. Se convierte en una pangea compleja. No es más fácil que respirar, sino que es un algoritmo presentado frente a una persona que usa una calculadora para realizar su presupuesto de egresos. El psicoanálisis sirve como un dispositivo para aclarar el algoritmo personal para cada sujeto, pues el significado y el significante van de caso por caso. Es por eso tan complejo. No hay una estructura o no hay una base para seguir. Cada persona tiene su significado y su significante. Si hablamos de dispositivos, podemos observar cómo se utilizan en estos tiempos los medios de comunicación y especialmente el Internet, pero son dispositivos tan fríos
que el reto y el atractivo es quitar precisamente la frialdad. Honestamente, esto se vuelve un juego de seducción y es diferente para cada uno. Hay quienes quieren seguir ciertas reglas para mostrarse deseables. Uso de filtros, no hacer interacciones presenciales, al menos no durante este novedoso cortejo. Quitar centímetros, colocar atributos, aclarar o oscurecer la piel, y así me podría ir por mucho, pero mucho tiempo, y no deseo eso. Quiero enfocarme en algo que, lejos de ser novedoso, es lo que nos llama a seguir, porque es lo que nos han dicho, que es la experimentación de felicidad absoluta, lo máximo aspirar, el amor. En este punto el juego se vuelve sumamente complicado y buscamos cuánta ayuda podamos encontrar. Pero, aunque ambas partes estén interesadas, es muy difícil que funcione por un elemento que realmente sí es sencillo. No funciona porque son dos mentirosos jugando a que se dicen la verdad. Y la verdad es que en muchas ocasiones solo saben que no quieren estar solos. Tal vez un poco más que eso. Pero son maquiavélicos y aunque no conozcan a Nicolás Maquiavelo, se rigen bajo su el fin justifica los medios. Somos espectadores de aterrados de la soledad en búsqueda de amor para ser felices. Yo en lo personal no recuerdo cuándo fue, sin embargo, de construir la relación amor-felicidad, de construir la idea de que son mutuamente incluyentes, es una idea que parece no tatuada, sino tallada en los huesos y es una mentira. Dios es amor, te enseñan en las religiones, mismas que hablan de violencia normalizada y le dicen aberración a los que no se identifican como heterosexuales. Amor es amor, frase acuñada por la comunidad LGBTI que ha luchado contra la violencia contra ellos solo por el hecho de ser ellos mismos. Relacionarse sentimentalmente es brutal y cruel. Amar desde la herida es valiente, pero es estúpido herirte para sentir que estás amando. Y miserable buscar amor cuando se hace desde la postura egoísta de tomar, de coger, sin cederse, nada a cambio. En este punto es fácil ver la relación con la prostitución, pero aquí es coger por coger. Aquí ni siquiera existe una transacción financiera. Y sí, son los mismos riesgos. ¿Por qué pensamos que el amor nos hará felices? Porque tememos a la soledad, porque tememos entregarnos y solo buscamos coger. ¿Por qué amar nos cuesta tanto? Ya lo decía Oscar Wilde al referir, todo en esta vida se trata de sexo, excepto el sexo. El sexo es cuestión de poder. Entonces, ¿el amor es el poder del siglo XXI? Gracias. Muchas gracias, querida María. Vamos a dar paso ahora a mi querido amigo Carlos Mayén. Él es miembro del ATE, psicoanalista en México y una persona que quiero mucho, que admiro mucho y que me da muchísimo gusto que ya esté en los eventos después de aquella situación tan extraña. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, querido Sebastián. ¿Qué tal? Buen día a todos. Comienzo mi texto. Lo infantil es el reino donde impera la sexualidad. Freud, en 3 ensayos de teoría sexual de 1909, pone en evidencia cómo la pulsión es un factor presente en el niño. Este trae consigo una disposición perversa polimorfa, debido a que la sexualidad, al ser autoerótica, carece todavía de objeto, por lo cual se satisface en el cuerpo propio. La piel es una de las grandes zonas erógenas por excelencia,
por lo cual al momento de que las necesidades motricias entran en juego, algo de la sexualidad está apuntalado ahí. El niño siente placer al mamar el pecho de la madre, al retener las heces y, por supuesto, experimenta erecciones al momento de los cuidados corporales. Aquí las pulsiones buscan su satisfacción de manera independiente, debido a que todavía se encuentran bajo una organización pregenital donde el peso está del lado del objeto oral, que cumple un papel preponderante en la identificación a la hora de incorporar el objeto de manera canibalística. El niño no solo traga la leche del otro, sino también su mirada y voz que tiene el estatuto de objeto A. En lo que respecta a lo anal, la retención de las heces hace que exista una presión en la mucosa del ano, lo cual le resulta muy placentero. Para el niño, las heces tienen el estatuto de primer regalo a la madre, que se empata con una de las teorías infantiles respecto al nacimiento de los hijos. Los niños son cagados, producto de algo que la madre comió. Otra de las teorías es que el niño escamotea la diferencia sexual. Para él, todos los seres que lo rodean poseen pene. Solo cuando se confronta con el compañero de juego, en este caso al ver orinar a las niñas, y más tarde, por supuesto, la mirada sobre la castración materna, es como logra constatar que la castración es el paso doloroso y necesario donde tendrá que cambiar de objeto de amor. En este caso, la madre por un objeto exogámico. Esta situación es para él una afrenta al narcisismo que lo lleva a elegir entre el amor de su madre y el amor de su pene, escogiendo este último, lo cual lleva a la resolución del Edipo, saliendo con los culos en el bolsillo, que implica la promesa del padre de encontrar un objeto de amor fuera de la estructura familiar. En la infancia, el niño se caracteriza por ser perverso polimorfo, experimenta las mayores transgresiones sin la mayor represión, lo cual lo convierte en un investigador. La pulsión apela a un saber, lo cual tendrá un peso importante en el proceso de aprendizaje en la edad escolarizada. Es importante hacer una diferencia entre posición perversa y perversión como estructura. Lo primero que se tiene que considerar es que una de las características de la sexualidad del neurótico es que es perversa. En cambio, la perversión como estructura descansa en los fundamentos del traspaso de las barreras entre las especies, la transgresión de la barrera del asco y la barrera del incesto. En la época hipermoderna y capitalista, cabría preguntarse ¿qué de la sexualidad freudiana se conserva en los niños? Los niños ya no son como antes. El pequeño Hans, prototipo del psicoanálisis de niños, que era un ávido investigador de la sexualidad infantil, sobre todo del falo, que era lo que organizaba su mundo, se ha perdido. Hoy por hoy, el niño ya no pone en juego la pulsión de saber. Ya no se interroga, él todo lo sabe. Por ende, ya no tiene curiosidad de saber ni de aprender. Hoy llegan al consultorio niños apáticos sin deseo, enchufados a la tecnología con un otro imaginario que no le da la posibilidad de experimentar ni sensaciones ni emociones. El niño se presentifica como objeto A que viene a taponar la falta de los padres. De los padres, amigos. Esto se convierte en un objeto que no promueve el deseo, sino que es respuesta al deseo. Cada vez que recibimos a un niño, nos percatamos que a la hora de la localización topológica, en el deseo de los padres, este se encuentra ubicado más del lado de lo real, por ende, por el lado del goce. Niños demandantes que no toleran la frustración. Todo debe ser dado de manera inmediata. Ya no hay lugar para la espera. ¿Qué ha cambiado? ¿Acaso las funciones parentales ya no son como antes? Tal parece que nos encontramos ante el ocaso del padre, como función significante. Está borrado, desdibujado. Su palabra ya no alcanza a ser corte y borde la pulsión. Solo basta recordar que la resolución del complejo de Edipo trae consigo el establecimiento del superyo como ley y la instauración de diques morales. Asco, moral, vergüenza, que son los encargados de desviar la energía funcional hacia un fin más estético y cultural. Esa energía es puesta en la escuela para desarrollar funciones elementales del aprendizaje. Tal parece que vivimos en un mundo que carece completamente de representaciones. Ya no hay palabras para el malestar, por ende solo hay actos, que son un grito silenciado en pro de una ayuda. El otro ha hecho oídos sordos respecto a lo que le pasa al niño. Está solo, ya no hay quien le ayude a regular los excesos. Vive un mundo de saturación que no le permite que la falta dé lugar al deseo. En cuanto a la sexualidad, esta ha pasado de lo privado a lo público. Niños que se masturban en frente de otros, grupos que se juntan para ver pornografía, niñas que se mueven en las redes sociales como Facebook e Instagram mostrando su cuerpo sin la menor mesura, circulación de packs, nudes, pruebas falsas que se dan en nombre del amor aparente. Los niños han dejado de ser niños, se comportan como adultos que todo lo saben. Ya no hay lugar para el erotismo, más bien todo está en una completa deserotización. Los juegos y juguetes ya no poseen un valor simbólico y por ende libidinal.
Los niños quieren un juguete tras otro. Al momento de la compra se le acaba el interés y la novedad. En el caso de los adolescentes, se juega el pasar de una pareja a otra, de una cama a otra. Los niños muestran el juego como escenas eróticas, que solo generan vacío. Se ha confundido el desear con el tener. Los padres han perdido la autoridad y ya no hay límite ante el capricho de la infancia. Prefieren ceder a preguntarse el porqué de su malestar. Padres desbordados, sometidos a la voluntad del niño amo. El niño perdió la curiosidad por lo sexual. Él ya sabe cómo se hace y con quién. La implantación de un imaginario exacerbado en torno al cuerpo. La sexualidad somete al sujeto a un estado de excitación constante. Nada está velado. Entonces, ¿para qué preguntar? Como dice Janine, el placer no pasa por el vínculo con el otro, sino por la mirada del otro. Con esto queremos decir que los diques vacilan. Ya no alcanzan a ser borde, anudado que los hijos se colocan como los pares de los adultos. En tiempos de desolación, donde el vínculo amoroso con el otro está fragmentado, solo prevalece la agresión y la violencia. El psicoanálisis apunta a que el sujeto pueda recuperar su palabra más allá del simple acto, en una apelación para que el sujeto se vuelva a posicionar como sujeto deseante, recuperando el amor como ese único lazo que hace posible soportar la existencia. Gracias. Muchísimas gracias, querido Carlos. Y ahora es un gusto para mí presentar a Sebastián Gutiérrez. Él es vicepresidente de LATE, es el representante de CRIBA en México, es el director de nuestra newsletter de LATE y además de todo eso es un gran amigo que estamos esperando con los brazos abiertos aquí en Toledo, España, para que venga pronto. Todos nosotros con un gran gusto de recibirlo, además de a él, a una maleta llena de libros que estamos deseosos de tener ya en nuestras manos, y cada vez que vemos publicados allá en México que todos ya tienen los libros, nos entra una especie de envidia, no vamos a decir que de la buena, envidia absoluta, y tenemos unas ganas enormes de poder tenerlos nosotros en nuestras manos, esos libros maravillosos de los que vamos a hacer una preciosa fotografía para la portada del Facebook, para cambiar el año, con toda esa producción que hemos hecho en LATE durante este año, que la verdad ha sido magnífica. Y aprovecho para decir que los textos de este evento, que han sido verdaderamente magníficos, van a estar publicados en un libro que se llamará Sexualidades y que será publicado en 2022. Así es de que con gran cariño y con muchísimo gusto presento a Sebastián Gutiérrez para que nos haga el favor de dar su texto. Adelante, querido Sebastián. Muchas gracias, Cristina. La verdad es que es muy bonito siempre la manera en la que me presentas. Creo que es muy especial y le hace mucho bien a mi corazón. También le hace mucho bien ver a todos los que nos hemos reunido. Creo que es parte fundamental para que un evento se sostenga, que entre todos podamos sentir más allá de la pasión, del interés por el psicoanálisis, que se pueda tener este tipo de afinamiento. El texto que he preparado se llama Sauvage, del erotismo a la ultraviolencia. Voy a comenzar con una cita de Octavio Paz. Nuestro culto a la muerte es culto a la vida, del mismo modo que el amor, que es hambre de vida, es anhelo de muerte. ¿Por qué empezar a hablar de una mitología y no nombrarla en la estructura del encabezado de este escrito? Sabemos que la función del mito es crear un punto de partida para poder fundamentar una creencia, dar respuesta a un tiempo cero, a la nada. Entonces este texto conlleva en su esencia un principio y un tentativo final. Por otro lado, podemos empezar a articular la propuesta de que el erotismo es lo que nace desde el interior de cada uno de los cajones que se encuentran en el psiquismo, algunos bajo el candado de lo inconsciente, pero que se expresan las diferentes experiencias sensoriales. Un nudo entre el placer y el displacer, algo que sobreviene más allá del cuerpo. La muerte y la vida se ven implícitos, porque entre uno y el otro está abierto un agujero negro, un abismo, un desencuentro. Los seres humanos somos atravesados por dos flujos de energía que parecieran opuestos, pero que en realidad son complementarios. Tal es su importancia que diferentes discursos han sido pronunciados en torno a ellos.
La sociedad opta por hacer un registro, tal vez desde la moral. Para la religión se escribe con la tinta de lo divino y lo demoníaco. Por otro lado, de manera no tan general, Freud en 1915, con Pulsiones y destinos de pulsión, da la impresión de que convoca a una bruja mística vertida de saberes mitológicos para sugerir un planteamiento desde la lógica de la creación y la extinción. Eros y Tánatos habitan en nosotros, ominosamente. Dice un personaje de una novela de Javier Velasco: nos tienen sujetos sin siquiera tocarnos. ¿Por qué los hombres y las mujeres caemos tan bajo por un pedazo de carne y un poco de ilusión? ¿Será acaso que, como replicó Jesucristo a su Padre minutos antes de su muerte, no sabemos lo que hacemos? Aunque si nos apegamos al discurso de la señorita Vodka, nada son casualidades, todo está puesto en la mesa y quizá hay que servirse, o atascarse, o vomitar, o saborear. Partiendo de esto, podríamos desplegar el supuesto de la satisfacción completa de las necesidades, ya que para el psicoanálisis no existe satisfacción total. Inclusive desde Freud se diferenciaba necesidad de pulsión. Es menester retornar a Lacan, pues es él quien propone que en la pulsión existe un modo de satisfacción parcial anudado al goce. Tánatos es quien refiere a dicha parcialidad. ¿Por qué pensar en la muerte? Lejos de la tragedia escrita en torno a ella, la muerte no es más que la posibilidad de un nuevo comienzo. Y es que los nuevos trazos, la recapitulación o producción de un determinado material, surge a partir de la existencia de un lienzo en blanco, pero no a expensas de cualquier cambio, sino de aquel que atañe a la violencia destructiva, la violencia radical, semejante a la aparente extinción del fénix, quien después de consumirse en llamas, vuelve a nacer. Como si con cada vez que se extinguiera, se permitiera plantearse la pregunta acerca de su existencia. Síntoma, forma contraria a lo que suele pensarse, es aquello que habla del sujeto, un enigma, un acertijo, un laberinto. Entonces podemos proponer que la historia de cada sujeto se encuentra escrita con la grafología de síntomas anudados al inconsciente, que para el sujeto es lo que reúne en él la condición: o él no es, o él no piensa. Asimismo, podríamos crear la aseveración de que nuestra vida es un constructo entre una débil torre de naipes de lodados desamores y deseo. Entonces la historia también está plasmada de dolores del cuerpo, de metáforas, ideales, repeticiones y narraciones obscenas. Si la pulsión empuja al exterminio para comenzar de nada, redireccionando a Tánatos como posibilidad de una sublimación creacionista, partiremos de estas premisas para intentar articular los bordes del erotismo en dos prácticas sexuales que considero están ligadas a la ultraviolencia, mismos que podría pensarse como vástagos de nuestro relato erótico. Aquí divido el texto en tres partes. La primera tiene un subtítulo que he colocado: mea vulva, mea máxima vulva. Una de las primeras propuestas atañe al terreno de la prostitución. En realidad, el arte de la puta está un poco en la cama y mucho en otra parte. No se aprende en los bares, ni en las fiestas, ni en la calle. Se aprende en soledad. Es como aprender a bailar, cuestión de agarrar el ritmo y calentarte con cada a ver qué pasa. Pues en un mundo bombardeado por distintas interrogantes acerca de la existencia, donde el cuerpo era poco más que un depósito de fluidos corporales. Un segundo. Listo. De fluidos corporales, apareció la prostitución como un modo de hablar, como un nuevo discurso. La prostituta genera un retorno a aquella disposición polimorfa de lo infantil, donde los conceptos de la vergüenza, el asco y la moral no intervienen en la creación de su fantasía. Una fantasía en la que, quizá de forma agresiva, se construye un puente para dar paso a su existencia, en donde es todo menos puta. Citando un personaje de Javier Velasco, podría decirte que me empecé a pintar y a vestir como puta para sentir que era algo diferente. Muerte, pulsión total, fragilidad de la existencia. Freud plantea que la pulsión tiene por objetivo la satisfacción,
la descarga de energía. Lacan argumenta que la pulsión es el sendero dirigido y redireccionado a una zona erógena por un objeto de manera escópica e invocante. Por lo tanto, no es extrañar que una de las frases más emblemáticas de la película Ninfomanía de Lars von Trier sea "Fill my holes", pues en el cuerpo se encuentran cuencas vacías que agujeran al sujeto, a través de los cuales se percibe algo del universo. Bernstein para Freud, lo real para Lacan. Y es que la relación con el deseo se posibilita en el ver, verse y ser visto. Y es que la relación con el deseo, repetí la oración, una disculpa, siendo esto el factor determinante de que se sea a partir del otro. El psicoanálisis plantea la tesis de que el sujeto se encuentra conformado por el deseo y la forma en la que la sexualidad le atraviesa. Cuerpo sexuado en su relación con el deseo del otro y sacudido por el goce, precisaría Lacan. El sujeto es constituido como horadado a causa de un objeto que ha perdido, provocando su angustia, pues el sujeto no sabe que se perdió. Y me encanta esta frase porque creo que tiene una acústica distinta o con variables, ¿no? El sujeto no sabe que se perdió, pero sí se posiciona en una constante búsqueda. De esta forma, la prostitución podría pensarse desde la O mayúscula del otro como en la minúscula del nudo Borromeo. Como en la A minúscula del nudo Borromeo. 2. Bierback. Y voy a mencionar el fragmento de un texto. Hay cosas más importantes para discutir que el VIH. Por ejemplo, el arte, la política, una buena rola o una simple cogida en el baño de un bar a las 2 de la madrugada con un latino borracho, que no era muy atractivo, pero sí las piezas de un rompecabezas que consistía en una verga imponente, aliento que enviciaba y la apariencia de que poseía algo que estaba buscando. El sexo y la muerte siempre están conectados, y la única forma de evadirlos es la vida. Satíricamente la vida se hace soportable a través de la música y el sexo. Si algo admiro, y también temo, del mundo gay, es la capacidad que se tiene para hacer la conversión de casi cualquier tema. La apropiación de términos coloquiales como entrona, closetera, inventada, pasivo-activo, e infinidad de nombres de animales adquieren un significante completamente ajeno a la conceptualización de la RAE, pues es desde el significante que la comunidad de hombres homosexuales sostiene su tesis para denominar a aquellos que conforman la comunidad LGBT. Tal es el caso del BAYRAC. La traducción homosexual de dicha impresión hace referencia al sexo sin protección. Y si bien tanto heterosexuales como bisexuales pueden ejercer dicha práctica, es otra cosa lo que implica y se encuentra sobre la mesa. El ser homosexual radica en el extremo, ya que es semejante a un juego constante con una ruleta rusa inventada por el mismo Jigsaw. No sabes qué te va a tocar. Peor aún, nunca sabes qué de eso te va a matar. Y es que partiendo desde el cuestionamiento artesanal de Bruciaga, ¿qué puede ser más extremo que la homosexualidad y que te enamores de un cabrón que te destroza el culo? Anudada su operación matemática, la combinación masoquista más retraso mental da como resultado un puto. Podemos entonces conjugar la homosexualidad, el masoquismo y el VIH como un grupo de extremos. Sin embargo, ¿por qué es más importante hablar del latiño preñador que del VIH? Sin entrar en conjeturas, el VIH es tal vez un efecto, una consecuencia. El bareback, la etiología de esa búsqueda del saber, un saber que de forma ilusoria solo puede alcanzarse a través del vértigo, pues el vértigo significa que la profundidad que se abre ante nosotros nos atrae, nos seduce y despierta el deseo. Un deseo originario en el querer llegar más alto, de saber más a través del otro, dejando a un lado a ese otro con una mayúscula, al que tal vez podríamos posicionar como objeto dedicatorio de la práctica. Sin embargo, me es pertinente puntualizar que ese let's fuck casual implica que alguien literalmente va a salir jodido. Por tanto, no queda más que especular una cadena significante donde la apuesta tentativa sea jódeme para que a través de estar jodido pueda joder a ese gran otro. Encore.
La sexualidad lo que implica es vida pasando por el orden de la destrucción, el enlazamiento de acordes de material pulsional, porque en realidad la pregunta, si bien interpela al sexo, está dirigida a la sexualidad. Por cada 100 delitos cometidos en nombre del amor, solo uno se comete en nombre del sexo. Es así que si contamos la historia personal de cada uno de nosotros, podemos dar cuenta que el borde entre el dolor y el placer aparece difuminado, similar a un espectro del que poco se habla y poco se sabe. No es coincidencia que tanto la prostitución como el sexo sin condón pase a ser más común de lo que creemos, y aparentemente una mancuerna que se mantenga silenciado, no apalabrado. Poner el cuerpo a disposición del otro, donde poco importa el dinero, porque el precio, o mejor dicho, el pago, atraviesa un orden distinto. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Sebastián, qué texto tan entrañable que has traído. Creo que se ha conectado Octavio Patiño, lo vi por allí. De hecho, sí le di acceso hace ratito mientras estaba leyendo, pero ahí está, se está conectando. Si quieres le damos paso a él primero, porque me escribió diciéndome que ya podía estar, así que es un gran placer darle el paso a Octavio Patiño. Él es miembro de honor del LATE, él es filósofo y psicoanalista en Ciudad de México, además es catedrático de la FES UNAM Iztacala y es el invitado de honor de nuestro evento. Me da muchísimo gusto que haya podido estar. Je veux dar la bienvenue a Octavio Patiño, qui est membre d'honneur de l'ATE. Il est l'invité d'honneur de cet événement. Il est aussi cathédratique à FES UNAM Iztacala, psicanalista y filósofo a la Cité de México. Adelante, querido Octavio, un gran placer que hayas podido estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, tuve muchas dificultades, estuve moviendo en distintos lugares para poder ingresar. Voy a traer algo que aquí escribí. Si se escucha algo de ruido, pues es por el lugar donde estoy. Puedo encontrar señal que tengo de fuera desde muy temprano. Se te escucha muy bien, Octavio. Se te escucha muchas muy gracias. Bueno, quisiera pensar algo en relación al cuerpo, el objeto y el enigma. Partiendo de esta idea, en algún momento estuvimos trabajando sobre la voz como objeto, iba yo pensando en aquello que es desprendible del cuerpo. Y en ese sentido, la voz que parasita, que insiste, que a veces intentamos acallar como herencia del desarraigo del lenguaje, la voz como ese objeto que insiste, causa deseo, atraviesa lo abierto de la carne, que se ha hecho cuerpo. La voz está ahí acechando la oreja de un cuerpo que no se cierra. Y esta idea del cuerpo que no se cierra me lleva a pensar a la idea de la castración. Si pensamos la idea de la falta de qué? De un saber, porque somos hablantes, si el significante opera como la huella de una ausencia, entonces, ¿cómo estaríamos pensados en relación a la ausencia? ¿Qué es lo ausente en el sujeto? ¿El todo? Si ahí aparece la experiencia de la castración, podríamos pensar entonces los cuerpos en relación a algo ausente y en relación también a la idea del todo. Si la subjetividad es un proceso que se produce en el campo del otro con mayúscula, la sexuación también lo sería, con una diferencia en relación a la determinación social. Lo real introduce un imposible, un goce no todo, es decir, un más allá del falo. Y en este sentido,
habría una elección, una sexuación que pasa por la ética. Esto que en la disputa del objeto, ese objeto perdido, al que Lacan llama objeto A, el sujeto elige, pero no es una elección consciente, sino que pasa por las fantasías desplegadas a lo largo de su primera infancia, en relación a los recortes que el otro hizo de sus zonas erógenas. Entonces, la heterosexualidad sería un hecho normativo de una cultura, no un hecho dado de principio. Aquí llama la atención que los discursos bajo la perspectiva de género que se articularon a partir de las vertientes culturales y que conducen a pensar el género como una construcción cultural, si bien advierten la parte simbólica que se sitúa sobre la anatomía, no han dado cuenta en gran medida del inconsciente. Es decir, que hay sujetos que no se acomodan a las identidades de género y que al final su posición como seres hablantes ante la sexuación resulta una posición ética que cada ser hablante puede ocupar. Es decir, la sexuación responde a una elección inconsciente, subjetiva, que no está determinada ni solo por la anatomía ni solo por la cultura. Por ello hablamos de singularidad, de una ética, pero también de una política. La heterosexualidad sería una elección entre otras, siempre lábil del proceso de sexuación. Para poder hablar de sexuación podemos pensar en tiempos lógicos. El primero correspondería, como ya lo advertimos, a la anatomía. Esta condición del organismo se impone al sujeto, el equipo biológico está ahí, aún siendo sujeto. Pero este primer tiempo no surte efecto sino retroactivamente, es decir, a partir del segundo tiempo, donde el discurso social, cultural, imaginario opera para sancionar desde el significante amo la pertenencia a alguno de estos lugares dados de antemano, ser varón o ser mujer. En este momento ya la carne está atravesada por el discurso, un discurso fálico que pretende que no hay falla en el lugar de asignación. Aquí ya podríamos pensar en una doble posible elección, en una posible elección. Se asume el lugar o se rechaza. Se somete el sujeto en devenir al discurso del amo o lo rechaza. Inscribirse o no, he ahí el dilema. El tercer tiempo es el de la elección, ya sea en relación al goce fálico o en relación al goce motor. Es decir, en un goce no fálico, un goce otro. La posición que testimonia que no hay relación sexual, la negación del universal, y en esta negación ética hay ya una política contra la otra política de totalización. Giorgio Agamben nos dice, si la política es precisamente la expulsión del viviente, del ASOE en favor del Dios, del vivir bien, del pensar el mal, la justicia, etc. La anatomía del viviente fue valorada en razón del bios y no del ASOE, es decir, los cuerpos sexuados corresponden a la política, a un entenderse bajo las premisas de una cultura de época. Lo ajeno a ello queda afuera. La política implicaría entonces un relato cercano a las perspectivas de género, dada la construcción simbólica sobre la anatomía. Pero si el psicoanálisis introduce la idea de que el cuerpo se constituye a partir del lenguaje, y podríamos relacionarlo por analogía con el paso de la voz del viviente al lenguaje del cuerpo, también coincidiríamos en que la subjetividad es un acto político que expulsa al orgánico en favor de un cuerpo. La gran diferencia estriba en que el psicoanálisis articula el lenguaje con el inconsciente, es decir, siguiendo a Lacan, que si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, la elección del sexo, la identidad de género, las diversas manifestaciones de la sexualidad no son producto de decisiones conscientes y racionales que responden a una lógica ilusoria en consonancia con el discurso del amo, sino al contrario, la idea de lo real, de la falta en ser, del objeto A introduce en un goce otro, no fálico, ya había yo hablado de esto. Y por ello lo que se advierte es sí una subjetividad, sí una sexuación, sí un hacerse de un cuerpo, pero sobre todo una singularidad, y en tanto singularidad es ética, aunque también sea política. Estoy hablando de políticas y éticas de la sexuación. Habremos de ser muy cuidadosos en el que pueda pensarse como una propuesta política,
nos conduce también a la tentación del totalitarismo, y si se pretende como la diferencia mayor sobre todas las diferencias, estaría más respondiendo a una lógica fálica independientemente de la posición en cuanto a ser hablante. Ya voy a terminar. Es decir, hay un goce no fálico que no se reduce a lo universal, a la totalización, sino a otros goces, nunca totalizados, sino singulares. Es el caso por caso. Esto escapa a esa totalización del género que inscribiría a la mujer de un lado y al hombre del otro desde una lógica de género, más allá de los atributos simbólicos de una cultura. La singularidad en el no todo es la ruptura del goce totalitario del falo. Termino. Si Freud nos habló que había dos profesiones imposibles, siendo una de ellas la educación, precisamente otra es la política, en esto radicaría pensar la sexuación bajo la lógica de lo diverso y la singularidad en la apuesta por el no todo. Y ello ya es una ética y una política de lo imposible. El hacerse cuerpo implica que aquello no nombrado hace turbulencia, resuena en un decir de lo excluido, de un hueco que dice que el cuerpo se hace a partir de sus agujeros. Se ha colgado. La ética. Eso, se colgó un poquito, si quieres retomar la última línea, porque se nos colgó. Sí. Si Freud nos habló que había dos profesiones imposibles, siendo una de ellas la educación, precisamente la otra es la política. Y en esto radicaría pensar la sexuación bajo la lógica de lo diverso y la singularidad en la apuesta por el otro. Y ello ya es una ética y una política de lo imposible. El hacerse cuerpo implica que aquello no nombrado hace turbulencia, resuena en un decir de lo excluido, en un hueco que dice que el cuerpo se hace a partir de sus agujeros, la ética de un decir que habla con la voz de lo vivo, que singulariza sus trazos por venir. En el eco que la pulsión mapeó en la carne, ética de la sexuación por venir, ética del cuerpo por hacerse y en hacerse en los huecos del imposible todo. Gracias. Muchas gracias, estimado Octavio. Qué bueno que pudiste acompañarnos. Nos da mucho gusto que estés presente. Vamos a continuar con la penúltima participación y es el turno de Michel Montealegre, él es psicoanalista en México. Adelante, Michel. Hola, Sebastián. Muchas gracias. Les mando un saludo y un abrazo a todos los presentes. Para mí siempre un gusto compartir y a pesar de las dificultades, pues aquí estamos. Lo que tengo por presentar el día de hoy es un abordaje más que nada que se hace desde la clínica, desde lo que escucho día a día, aquí donde estoy, precisamente, con respecto a las mujeres. Y lo titulé Usted dígame cómo ser mujer. Una mujer de 67 años llegó a análisis conmigo y en la segunda sesión, después de hablarme sobre su sexualidad y el dolor físico que le genera tener relaciones con su esposo, con quien ya no habita el deseo sexual, me preguntó directamente cómo ser mujer. ¿Qué voy a saber yo sobre tal enigma? Ni por mi edad ni por mi sexo. ¿Cómo un hombre va a saber lo que es ser mujer? Pero no acaso escuchamos lo contrario. En las conversaciones de la gente, en su día a día, hay algunos aventurados que dicen con gallardía, yo la hice mujer. ¿Cómo? Uno se preguntaría, teniendo relaciones. Como si a la mujer lo que le hiciera falta para ser mujer es un pene. Es evidente que a la mujer no le hace falta un pene para ser mujer. ¿Qué se puede responder ante tal demanda de una mujer sobre la pregunta de cómo serlo? Porque siente que a sus 67 años no lo ha sido. ¿Pueden imaginarse la cantidad de respuestas que se le podrían dar a esta mujer? Todas vendrían desde el imaginario, de la idealización de una mujer que no existe. ¿Es que ella me está preguntando a mí como analista o a quién le pregunta?
Otra mujer me cuenta cómo cuando va caminando en la calle junto a su esposo, se voltea a verle los ojos cuando ella ve que viene una mujer bonita, o con sus palabras, buenota y sabrosa. Ese juego de miradas es el que nos hace preguntarnos quién ve a quién, porque ella primero ve a otra mujer, a la que describe como buenota, e inmediatamente después de verla, se voltea a ver si su esposo la ve o no. Si el esposo la ve, entonces hay problema. Pero si no la ve también, porque viene la pregunta por el ¿por qué no la ve si está sabrosa? Pues porque seguramente la vio antes que ella y entonces disimula la mirada haciendo como que no la ve. El asunto aquí no es si el hombre mira o no. La buenota ya ha sido mirada por la esposa. No es ella frente a su esposo preguntándose ¿qué tiene ella que no tenga yo? Porque ella bien lo sabe. Sabe que no está buenota como la que ve, porque de hecho ella la define así. Por lo tanto, la pregunta histérica no va dirigida al hombre, va dirigida a otra mujer para que le diga cómo ser mujer y hacer gozar al hombre. La señora de 67 años no me pregunta a mí con su pregunta enmarcada en el discurso histérico. La pregunta va a otra mujer, tal como lo menciona Lacan en la última clase del seminario 16. Cito, la histérica está interesada, cautivada por la mujer en la medida en que cree que la mujer es la que sabe lo que se necesita para el goce del hombre. Para la histérica, la mujer se supone que sabe. La histérica hace las veces del hombre que supondría a la mujer saber. Cierro cita. Si el análisis comienza con un discurso de amo que le exige a la persona hablar de cualquier cosa que le venga a la mente, es para histerizar el discurso. El paciente que no sabe por qué sufre y le demanda al analista una respuesta al analista por atribuirle a este un saber, es lo que constituye la transferencia y el paso a un análisis en el cambio de posición con respecto a esa pregunta sin respuesta, porque ni la mujer misma sabe qué es ser mujer. En el mismo seminario Lacan dice, abro cita, la histérica supone que la mujer sabe lo que quiere, en el sentido de que ella lo desearía. Por eso la histérica solo logra identificarse con la mujer a costa de un deseo insatisfecho. Cierro cita. Y a propósito del deseo insatisfecho, ¿qué pasa con muchas mujeres cuando son madres? Cuando hablan en el consultorio se les escucha partidas entre el hijo y el marido, y la queja de ser vistas ahora como madres y dejar de ser deseadas como mujeres. El deseo ahora parece estar partido, y como si ya no pudieran ser deseadas por el hecho de ser madres, e irónicamente realizarse como mujeres, según lo que le dicen otras mujeres. ¿Cuántas veces he escuchado en el consultorio a pacientes mujeres que hablan de lo que les dicen sus mamás sobre lo necesario para ser mujeres, como si no lo fueran ya? Para que no tengas cólicos tan fuertes, ten un hijo. Para que seas una mujer plena, ten un hijo. La naturaleza de la mujer es procrear. Si no tienes un hijo, no te vas a realizar como mujer. Una mujer fue hecha para tener hijos. Y un largo etcétera que seguramente ustedes habrán escuchado en otras o incluso en ustedes mismos. Madre y mujer son excluyentes. Si se es madre, ya no se es mujer. ¿Se es mujer siendo madre? ¿Cómo elegir entre mujer o madre si por un lado parecen excluirse, pero por el otro una determina la otra? Entre esta elección imposible, ¿qué pasa con su deseo? Ojalá no se le agote en el hijo, porque ¿qué lugar para el padre? Dice Lacan en el seminario 23, que el padre real es el que hace de una mujer la causa de su deseo y se encarga de su goce con ella. El día de ayer, Rolando Carotti nos explicaba cómo los discursos propuestos por Lacan de lo que se trata es de ubicar el lugar de la gente, que es el lugar dominante. Solamente que él no lo pensaba como aquel dominante que somete, sino como un lugar que permite articularse a otro lugar. Y para eso ponía de ejemplo el acorde dominante en una composición musical o la nota dominante de un acorde. El acorde dominante es el que llama a resolver en otro acorde, ya que si se le toca solo, genera tensión. Una que necesita resolverse en una cadencia donde se puede, por ejemplo, terminar una canción.
Esto quiere decir que el lugar de la gente está determinado no por él mismo, sino por su relación con el otro. El padre lo es por la madre y la madre por el padre. Apariencia de una dialéctica simétrica, donde uno y otro se complementan, pero recordemos que en los discursos nunca hay simetría entre los lugares, a lo mucho contrapunto. Si bien marido y mujer no se corresponden, sí se determinan uno al otro. Por eso dice Lacan que decir eres mi esposa me determina como esposo. O dicho de una forma más lacaniana, en el Seminario 2. Abro cita. ¿Conocen ustedes esos mensajes que el sujeto emite bajo una forma que los estructura? Los gramaticaliza como procedentes del otro, bajo una forma invertida. Cuando un sujeto le dice a otros, eres mi maestro o eres mi mujer, esto quiere decir exactamente lo contrario. De las mujeres que llegan a ser madres y quedan partidas, si histerizan su discurso dirigiendo su pregunta a otra mujer que sepa cómo hacer gustar al hombre, es para que su deseo no se agote en su hijo. Y ojalá eso no suceda, porque además de no dar cabida al padre, tampoco lo hay para un hijo y para un esposo. Porque el niño podría satisfacer completamente el deseo y el goce de esta mujer, haciéndolo ahora su hombre. Voy terminando. Los discursos de Lacan están planteados como lazo social, como modos de decir que no pertenecen a algo. El discurso no es de la histérica o el ama. El discurso de la histérica es la forma en la que alguien, sea hombre, mujer e incluso un país, hace lazo con el otro al que se articula. En este caso que hablamos específicamente de las mujeres que como sujetos barrados dirigen su pregunta a otra mujer y a su saber, es lo que nos permite pensar el discurso histérico. Hay mujeres que sí saben ser mujeres, por eso es común escuchar el temor de una mujer a quedarse sola, y bastantes veces es un discurso cultural proveniente precisamente de otras mujeres que han sentido estar aparentemente llenas o completas, ya que han depositado en sus hijos la realización de una mujer. La traducción cultural de esto sería: ten un hijo para que seas mujer y no te falte nada. Realizarse como mujer es ser madre, como si la feminidad fuera un asunto materno. Un analizante decía una frase de lo más interesante: quiero un hijo, pero no me veo como mamá. Y tiene toda la razón. Tener un hijo no convierte a una mujer en mamá. Hay mujeres que son mamás y no tienen hijos. Ella solo quiere la experiencia de tener un hijo, no la experiencia de ser mamá. Experiencia que bien podría tener a través de algún niño de la familia. Pero ¿cómo responder ante su deseo si éste está adscrito al deseo de las demás mujeres que le dicen que es ser mujer? Ella termina comprando ropa que no necesita. Compra para que la vean bien, compra para arreglarse, compra discursos de otras mujeres para arreglarse como mujer. Arreglo imposible porque no hay nada que arreglar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Michel. Vamos a continuar con la última intervención de la segunda mesa y corresponde a Verónica Ordeñana. Ella es psicoanalista en Ciudad de México. Adelante, Verónica, bienvenida. Hola, muchas gracias, Sebastián, muchas gracias a Cristina, muchas gracias a todos los presentes. Y pues daré comienzo pues a lo que he escrito para el día de hoy. La difícil decisión de ser. Este título proviene de la obra de teatro Johnny Chico del dramaturgo australiano Stephen Hawkes, expresando a través de Johnny los avatares de aquellos que se incursionan en la búsqueda de la difícil decisión de ser. Mediante este monólogo se pone en escena el retrato de una realidad cruda, violenta, excluyente cuando un sujeto, aunque culturizado, no forma parte de la cultura, en tanto que no se abstiene de interpretar el papel que le corresponde dentro de esta. Johnny es un sujeto en tanto que actúa un papel determinado por su historia familiar. De algún modo, es el resultado de varias voces, madre, padre, hermanos, al mismo tiempo de ser algo inacabado. ¿Qué quiere ser? El conflicto de Johnny adviene en el momento en que se concibe como un sujeto fuera de lugar. Por una parte, al no encajar en la realidad en la que vive,
pero también en función del cuerpo con el que ha convivido por largo tiempo. Resonando en esto último, el gran aforismo lacaniano de no hay relación sexual. En un sentido acotado de esto, es la relación sexual que no es ese efecto de discurso que se llama escritura. ¿Qué se inscribe en el cuerpo? Judith Butler, en su libro Cuerpos que importan, sobre los límites materiales y discursivos del sexo, apuntala en el cuerpo varias dimensiones. Entre ellas, considerar una materialidad de cuerpo, mediante el cual no se pueden fijar los cuerpos como simples objetos del pensamiento. Dirá, los cuerpos no solo tienden a indicar un mundo que está más allá de ellos mismos, ese movimiento que supera sus propios límites, un movimiento fronterizo en sí mismo, parece ser imprescindible para establecer lo que los cuerpos son. Con Butler, hay un sentido de escritura de los cuerpos. ¿Qué se escribe de ellos? Recordando que hay una vida corporal que no puede estar ausente de la teorización. Después de todo, el cuerpo es lo más real que se tiene, en su sentido más estricto. El cuerpo es lo que articula la sexualidad humana. Los discursos que aquí se exponen son opuestos entre sí, indudablemente. Sin embargo, hay ciertas ideaciones que podríamos considerar como puntos de encuentro. Por ejemplo, donde los cuerpos se materializan a partir de un discurso predeterminado, sin caer dentro de un determinismo, porque en cierto punto los cuerpos se encuentran inacabados. Lacan implica en el discurso una interrupción. Alega que la relación sexual, que no es, en el sentido que no puede escribírsela, esa relación sexual determina todo lo que se elabora a partir de un discurso cuya naturaleza es la de ser un discurso interrumpido. Así, podemos comprender que los cuerpos se construyen y constituyen, apuntalando los efectos que traen consigo en función, citando a Judith, de que las palabras por sí solas tienen el poder de modelar los cuerpos en virtud de su propia sustancia lingüística. Paradójicamente, podemos afirmar que los cuerpos son y no son a la vez. Eso que en ellos se materializa, escapando de cierta sustancialidad inmersa en discursos que posibilitan su regularización categórica y normativa, estableciendo en consecuencia diferencias entre los sexos sustentadas en relaciones de poder, comprendida dentro de una especie de repetición ritualizada a través de la cual esas normas producen y estabilizan no solo los efectos de género, sino también la materialidad del sexo, estableciendo con lo anterior una gran diferencia entre lo que el campo biológico demarca del cuerpo y lo que en otro campo se advierte de su constitución. Si bien se requieren de ciertas ideaciones, construcciones del cuerpo para que puedan dar lugar a ciertas operaciones, no son bastas para saber del objeto sexual, versus del goce sexual y lo que incurre en esos momentos lógicos que constituyen la sexualidad infantil que predetermina la sexualidad adulta. Desde Freud se advierte la problematización de la sexualidad humana, la cual es desviada, perversa posteriormente, en el hecho que no cumple, por una parte, con la meta sexual y por otra, el objeto sexual no es, a decir, lo que el campo biológico establece para cada sexo, produciéndose una inversión. Acuñando una multiplicidad del término, referenciando la singularidad de la experiencia que incurre en cada sujeto. Mediante su clasificación, remarcamos lo que del objeto se dice. En algunos casos, el otro como diferencia sexual revierte para el invertido un estado de repugnancia al punto de incapacitarlo para el acto sexual normal o no extraer ningún goce al ejecutarlo. En otros casos, no hay exclusividad. El objeto sexual puede pertenecer tanto a su mismo sexo como al otro. Para otros, bajo ciertas condiciones exteriores, entre las que descuellan la inaccesibilidad del objeto sexual normal y la imitación, pueden tomar otro objeto sexual a una persona del mismo sexo y sentir satisfacción en el acto sexual con ella. Apreciando importante lo que Freud para esa época hablará acerca de los invertidos. Muestran además una conducta diversa en su juicio acerca de la particularidad de su función sexual. Algunos toman la inversión como algo natural, tal como el normal considera la orientación de su líbido, y defienden con energía su igualdad de derechos respecto de los normales. Otros se sublevan contra el hecho de su inversión y lo sienten como una compulsión patológica. Con lo anterior, podemos aproximarnos a lo que incurre la difícil decisión de ser, al problematizar no solo lo que la sexualidad inscribe en los cuerpos, sino lo que representa,
El sexo predetermina posiciones, establece diferencias, constituye un sujeto a partir de una identificación, conflictuando al ser no en un sentido ontológico, sino en una falta de correspondencia, y lo que puede implicar para un sujeto que bajo ciertos discursos queda excluido. A través de Johnny se muestra un actor que actúa un papel predeterminado por su historia familiar. Es, de algún modo, el resultado de varias voces, pero también representa el lugar de sujeto excluido. De cierto modo, expresa la tragedia de ser en un mundo donde no se puede ser otro, en tanto que irrumpe con el orden normativo. Lo refiero desde un ordenamiento simbólico, encarnando la violencia y crueldad que descarga la moralidad social sobre estos cuerpos, apreciando interesante que se considere cierto sentir homofóbico como producto de una incultura. ¿Qué significa el cuerpo hoy? Si tomamos de referente el colectivo LGTB-TTIQ+, se vierten múltiples diversidades genéricas, remarcando una distinción entre orientación sexual y género. El primero señala la atracción sexual, es decir, está determinado por el objeto sexual que se elige. Género trata de una identificación, ser, gay, transexual, transvesti, lesbiana, bisexual, queer, asexual, aromántico, transexual, androsexual, ginosexual, bicurioso, demisexual, poliamoroso, espoliosexual, pansexual, omnisexual y lo que se sume en un constante devenir, ser. Comprendiendo con esto hasta cierto punto la inexistencia de un cuerpo diversificado, la existencia de un cuerpo diversificado, pero que no en todos los casos se reduce a problematizar la elección de objeto y la meta sexual de la condición humana, sino que apunta a dimensionar una transformación de los cuerpos, con lo que se plantea un término relativamente reciente utilizado desde la filosofía, y es lo posthumano. Rossi Braidotti emplea este concepto para cuestionar no solo lo que implica lo humano en tanto que y cómo se constituye, y en su dimensión positivista, pero también histórica, replanteando el humano en estos tiempos donde los avances tecnológicos presumen adentrarnos en un nuevo orden social, aproximándonos ya no a un mundo, sino a un metaverso, a un mundo donde el cuerpo se construye no solo de forma andrógina, sino robótica, avistando una descentralización del hombre como medida de todas las cosas. Teniendo en cuenta estos puntos, señalamos las problematizaciones que se plantean dentro de la clínica psicoanalítica. En 2017, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, se llevó a cabo el 9º Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, surgiendo de ello un texto titulado La clínica psicoanalítica hoy, las sexualidades contemporáneas, cross-dressing y transexualidad. Como su título lo sugiere, ¿qué interrogantes atraviesa hoy la clínica psicoanalítica? ¿Y de qué modo interviene en lo que denominan como sexualidades contemporáneas? Partiendo de una cuestión muy singular, puesto que trata un punto medular en nuestra praxis. ¿Qué nos enseña la clínica sobre estas nuevas sexualidades y qué lugar va para el analista? De manera subsecuente, intentar responder a qué llamaríamos sexualidades hoy y más aún descubrir qué es lo que viene a su lugar para responder al real que articula la sexualidad humana. Citando a Jack Miller, convoca a dejar atrás el siglo XX y la tradición, para renovar nuestra práctica en un mundo bastante reestructurado por dos factores históricos, dos discursos, el discurso de la ciencia y el discurso del capitalismo. En este sentido, hablaríamos de un tiempo donde tendríamos que comprender una transexualidad de los cuerpos, no solo para representar una diversidad, sino hasta cierto punto una especie de anulación de lo humano. Habría que advertir si se trata de la instalación de un discurso que posibilite incluir lo excluido como forma de resistencia, o se trata de un sometimiento a cánones de belleza que de forma radical expresan la materialización de un cuerpo inscrito en el consumo. Para cerrar con una pregunta, ¿qué trataría la difícil decisión de ser? ¿Hacia dónde apunta? En estos tiempos de exclusión, en estos tiempos donde podemos apreciar la construcción de discursos diversos, pero que en su revés sostienen la aparición de un imperativo de discurso amplio. Muchas gracias. Gracias a ti, Verónica, por este texto tan interesante y por haber cerrado nuestra segunda mesa con ello el evento del día de hoy.
Gracias a todos los que participaron compartiendo sus textos, los que han participado compartiendo sus preguntas y comentarios, y los que han asistido durante estas casi 5 horas. Muchas gracias. Vamos a pasar a una sección de comentarios, preguntas. Si alguien quiere compartir algo, puede hacerlo a través del chat. Puede encender su micrófono o levantar la mano para que podamos cederle la palabra. Yo quiero agradecer a esta segunda mesa, ha sido realmente fantástica, unos textos estupendos. Me parece siempre muy interesante escuchar a todos los colegas en los trabajos que están haciendo cada uno de manera particular. El texto de Octavio Patiño, invitado de honor, me pareció una delicia de texto, en donde siempre nos permite aprender muchas cosas muy interesantes en relación precisamente a las diversidades sexuales. Él está trabajando en la UNAM Iztacala y tiene la posibilidad de muchas conferencias que vamos preparando también juntos y unidos con el equipo de LATE. El próximo año vamos a tener varios eventos con él. Quiero agradecer mucho también el texto de Carlos Mayén, que siempre nos enseña muchísimo alrededor de su trabajo con los niños, que es magnífico. Todos los textos de esta segunda mesa me han parecido fantásticos. El texto de Sebastián a mí me encanta, en esta posición de lo salvaje, de hablar del erotismo, de posicionar la situación a nivel de la homosexualidad, sin etiquetas, pero con todo lo que implica y las metáforas que él hace en ese sentido en el texto. Creo que han sido unos trabajos formidables. Yo creo que ha sido un evento muy, muy bonito, de verdad. Agradezco a todos los que han estado en esta segunda mesa. Hay varios colegas que ya se salieron, por ello, bueno, voy a omitir el hablarlo, pero el texto también de Verónica Ordeñana, que nos ha traído, que nos parece también un texto muy interesante, y agradecer de verdad a todos. El de Michelle a mí me gusta muchísimo, porque Michelle es una persona que tiene un trabajo con el que yo tengo una gran transferencia, como se lo digo constantemente. En una ocasión hemos tenido la gran oportunidad de trabajar con un grupo de estudiantes que él tiene. Creo que también Verónica Ordeñana pertenece a ese grupito, y es verdaderamente una delicia porque están constantemente creando cosas muy novedosas y teniendo lecturas muy profundas de nuestro quehacer. Así es de que yo quiero de veras agradecer a todos los colegas que se han conectado. Ha sido una mesa muy, muy interesante, y si alguien tiene alguna pregunta para esta segunda mesa o algo que quieran agregar, algún comentario, pues será una delicia escucharlos. A mí me surgió algo recién cuando entré, escuchaba a María con lo que terminaba. De hecho, le escribí, lástima que ya no esté, pero ella decía esto del amor como poder en el siglo XXI, ¿no? Y ahí me preguntaba, pues, todo este discurso que está muy en boga en redes sociales de amarse a uno mismo, que lo más importante es amarse a uno mismo, darse uno su lugar, etc. Y yo le preguntaba ahí a ella qué opinaba en relación a ese como un discurso de poder donde uno tiene que amarse, exigirle también como a los demás que lo amen, pero que no está dispuesto a amar. Una referencia, por ejemplo, a lo que plantea Freud en relación al amor, es que para amar precisamente hay que renunciar a amarse uno mismo, esperando reencontrar algo de ese amor perdido proveniente del otro, ¿no? Entonces, lo pongo ahí en la mesa para escuchar. Pues sí, me parece muy interesante lo que estás planteando, Michelle, y sobre todo porque en realidad nuestro quehacer siempre va en relación justamente al amor. Hay que tener en cuenta que lo que va a hacer efecto en la cura es la transferencia por el amor, y que por el amor que se va a establecer al psicoanalista es precisamente que vamos a tener el levantamiento de síntomas,
y la posibilidad de crear una nueva construcción subjetiva. Así es de que el amor es algo que me parece muy interesante y yo creo que en un recorrido analítico hay algo del aprender a amar de una manera diferente. Yo creo que el sujeto llega, en mi opinión, con unos ideales tremendos sobre el amor y que además tiene también que ver con el evento de hoy de la sexualidad, porque hay muchos sujetos que no se plantean la sexualidad sin amor. Y yo creo que hay que hacer la diferencia. Hay un texto muy bonito de Mauricio Malisca, creo que tú estabas también presente, Michelle, cuando lo presentó Mauricio, que habla precisamente, el amor no es el sexo. Acuérdense ese texto de Mauricio Malisca, es buenísimo, en donde justamente vemos la diferencia sobre la pulsión a nivel del orden sexual y el amor. Entonces creo que en la sexualidad, cuando de pronto tenemos estos pacientes que llegan y nos dicen que no pueden tener sexo si no sienten amor, yo creo que hay una idealización del amor. Y yo creo que sí se puede tener sexo sin amor, solamente que el paciente no se lo puede permitir, porque hay una serie de traumas, de cunas religiosas, morales. El amor no es la sexualidad, pero la sexualidad sí que se puede practicar sin amor. La cuestión es de qué manera, cómo puede el sujeto realmente llegar a poder hacer eso. Yo tengo muchas mujeres en consultorio que me dicen, a mí me gustaría follar, pero no me lo puedo permitir. Creo que es algo muy importante también a abrir aquí en discusión, porque hoy en día también los hombres tienen esta problemática. Antes se pensaba que el hombre no la tenía, pero sí se tiene también la problemática de la sexualidad sin amor. Ahora, hay una idealización enorme en relación al amor, y es el amor lo que tiene que caer en esa idealización para poder amar de otra manera, de una manera más posible, de una manera donde no esté este ideal metido, porque ese ideal es el que también es el que nos permite construir y crear. ¿Qué sería de los poetas si no creyeran en estos amores? Estaba yo leyendo un poema de Edgar Allan Poe precisamente para nuestro próximo evento en 2022 sobre la carta robada. Vamos a tener aquí el gusto de escuchar una poesía de labios de Adrián Jarque sobre Edgar Allan Poe, que habla de Leonor. Y bueno, tú lees ese poema y dices, Dios mío, es que la vida de Edgar Allan Poe era verdaderamente un... No sé si soy yo o la imagen de Cristina sea. Es tormentosa del amor perdido y ya no hay quien lo saque de allí, apuro darle a la botella. Así que a mí me parece muy interesante lo que has planteado, Michelle, la verdad. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Michelle. De hecho, Cristina, hubo un pedacito donde se quedó como plasmado tu imagen, pero se pudo recuperar, afortunadamente. Bueno, si alguien más quiere comentar algo, está disponible un par de minutos.